Muy buenos días, soy Roberto Casales García y el día de hoy les voy a presentar unos breves pasajes de este texto que se llama Avatares de la Contemplación y otros ensayos críticos de filosofía, que es un texto que yo escribí y les voy a leer y les voy a presentar unos pasajes que yo le denominé exploraciones platónicas, que son el fruto de algunas investigaciones que yo he hecho sobre el pensamiento de Platón. Y viene así, ¿no? Lo más importante de estudiar historia de la filosofía es, además de enriquecernos con las palabras de los grandes espíritus, es aprender a pensar y estructurar nuestros razonamientos como los grandes. Ya Newton, sin lugar a duda, uno de los grandes, nos decía que para ver mejor uno debía subirse a hombros de gigantes. En este caso se trata de ver no solo por encima de los hombros de un gigante, sino de adentrarnos en su cabeza para aprender a filosofar como él. Es adentrarse en su pensamiento no solo para admirar su obra, convertirse religiosamente a su pensamiento o limitarse a dar nuevas hipótesis interpretativas, tal y como nos han enseñado por mucho tiempo en las academias de filosofía, sino más bien para reconocer en estos pensadores aquellas preguntas perennes de la filosofía, descubrir una nueva forma de afrontar esos problemas y a partir de ello llegar a nuestras propias conclusiones. Sacar tus propias conclusiones, sin embargo, no significa llegar a conclusiones radicalmente novedosas, como muchos ingenua o arrogantemente pretenden hacer al negar toda posible tradición filosófica. Hoy por hoy, quien hace filosofía no debe olvidar las grandes mentes, las grandes mentes que han marcado su pensamiento. La novedad filosófica no debe entenderse en el ámbito de la radicalidad y la absolutización. Por ello no es erróneo creer que el diálogo es la condición sine qua non del obrar del filósofo. En efecto, quien hace filosofía debe saber dialogar con aquellos grandes interlocutores de la historia del pensamiento. La filosofía es un diálogo sin fin en el que cada interlocutor aporta sus propias conclusiones desde las premisas y las nociones que ha heredado en su devenir intelectual. Los filósofos en este sentido deben aprender a dialogar con sus interlocutores, esto es, saber escuchar, analizar las palabras desde el contexto en el que se dicen para poder valorar el contexto en el que el lector lo vive, saber objetar, reflexionar y argumentar con aquellos con los que entra uno en contacto, etcétera. Pero el diálogo exige, sobre todo, una apertura constante a otro, misma que se experimenta en aquella fusión de horizontes que Gadamer ya, propuso. Se trata pues de un constante reflexionar sobre aquellas cuestiones que todo filósofo, si es que ha de considerarse como tal, debe hacerse. Asumimos, por tanto, la tarea de releer a Platón no para limitarnos a sus palabras, sino para aprender con él el arte del diálogo filosófico, de aquella reflexión que nos mueve a buscar una nueva aproximación a la realidad. Es leer a Platón para aprender el arte del buen filosofar. Esto último, sin embargo, implica ir más allá del texto, trascender sus horizontes con el único fin de formar y predisponer nuestras mentes a la búsqueda de la verdad. Aprender a filosofar con Platón, según este esquema, implica profundizar en los textos para sumergirse en aquellas ficciones que el ateniense nos presenta para así ser un interlocutor más. Con ello pretendemos tratar los textos de Platón como aquellos poemas áridos que describen la república, al reinsertar a los poetas a esta polis utópica, los cuales son indispensables para la formación de todas aquellas mentes que un día podrían alcanzar la gloria de estar situados en el ideal mismo del filósofo rey. Se trata de leer sus textos no solo como el intento platónico de transmitir a nuevas generaciones los pilares de su doctrina filosófica, sino también como aquellos poemas que desde la mímesis recrean y en consecuencia reaniman un verdadero diálogo filosófico. Aquel diálogo infinito en el cual el hombre descubre su propia ingenuidad, aquel diálogo donde los interlocutores pasan de la lógica y la semántica a la ontología, o si se quiere ver del arte de razonar a su ejercicio mismo,
en cuanto a aproximación de lo real, es fundamental para descubrir no solo la propia identidad, sino también uno de los propósitos de nuestra existencia: buscar la verdad. No se trata, pues, de encerrar o reducir nuestra existencia a la vida contemplativa, uno de los errores propios del argumento del ergon, sino de asumir una comprensión de su naturaleza desde aquel aspecto cognoscitivo de su intimidad. Se trata así de ver el diálogo y su tendencia infinita e insaciable a la verdad como parte esencial que redefine y orienta nuestras reflexiones, dotando de sentido a nuestra existencia. Platón en este sentido se presenta como un gran maestro de vida que, al enseñarnos a dialogar y a reflexionar, es decir, a filosofar, nos muestra una nueva metodología para aproximarnos a la realidad. Se trata de salir de la mera subjetividad y del ámbito de las opiniones en busca del ser de las cosas, para redescubrir tanto nuestra propia naturaleza indagatoria como el valor intrínseco de la verdad. Hablemos un poco entonces de la vida y obra de Platón. Como uno de los primeros filósofos de la antigua Grecia, Platón influyó no solo en los pensadores de su época, comenzando por Aristóteles y los demás miembros de la academia que él mismo fundó, o en algunos pensadores cercanos a esta, como por ejemplo los neoplatónicos y algunos filósofos medievales, donde encontramos a Plotino, San Agustín de Hipona, Avicena, Averroes, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y otros, sino también a gran parte de la modernidad y del mundo contemporáneo, tal y como se observa en Leibniz, Kant, Schleiermacher, Husserl, Gadamer, Heidegger, Rousseau, Quine, Whitehead, etc. Este último en particular sostiene que toda filosofía de Europa consiste en notas a pie de página de la filosofía platónica, en cuanto que la doctrina de este pensador se extiende, por un lado, a una amplia variedad de temáticas suficiente como para abordar las principales preguntas filosóficas, mientras que por otro lado deja abiertas algunas otras cuestiones que mantienen su vigencia. Sin lugar a dudas, la filosofía de Platón seguirá presente a lo largo de la historia de la filosofía, marcando a muchos de los nuevos pensadores e incluso me atrevo a afirmar que su legado se extiende hasta el final de los tiempos. Esto no significa, sin embargo, que sea posible reducir la historia de la filosofía a la propuesta platónica, en cuyo caso sería de pertenecer a la filosofía para sumarse por completo al ámbito de la sabiduría, pues el que todo lo sabe no tiene la necesidad de filosofar. La filosofía platónica en este sentido está siempre en tensión entre lo vigente y lo anticuado. Originario de Atenas, nace entre el 428 y el 427 a.C., bajo el nombre de Aristócles, aunque la información que tenemos respecto a sus orígenes se entrelazan con una serie de mitos. Sabemos con claridad que Platón recibió de sus padres una fuerte e importante herencia política, mientras que algunos afirman que su padre era descendiente del rey Crodo. Otros afirman que su madre tenía cierto parentesco con Solón. Sea cierto esto o no, la mera idea de tener linaje político importante condujo a nuestro filósofo a preocuparse constantemente por las problemáticas de índole política. Movido por estos intereses, Platón se convertiría en discípulo primero de Cratilo y posteriormente de Sócrates, lo cual le permitió tanto un amplio conocimiento de la filosofía presocrática como el conocimiento necesario para trascenderla. Además de su formación filosófica, Platón experimentó y aprendió de los matemáticos y poetas de su época. Su primera experiencia política la vivió entre el 404 y el 403 a.C., cuando la aristocracia tomó el poder en Atenas y dos de sus allegados, Cármides y Critias, destacarían en el gobierno. Dada la violencia y los métodos partidistas, Platón experimentó un fuerte disgusto por la oligarquía, la cual llegó a su culmen en el 399 a.C., cuando injustamente se condenó a muerte a su maestro. Tras esta experiencia traumática, Platón se mantendrá alejado de la vida política, para lo cual decidió refugiarse por un tiempo en Megara, donde fue recibido como huésped por Euclides. Durante ese lapso empezaría a madurar su filosofía, en especial su visión del Estado y su propuesta del filósofo rey, misma que lo movió a aceptar la invitación a Siracusa por parte del tirano,
que para esos momentos gobernaba, a saber, Dionisio. Pronto descubriría que este tirano no estaría dispuesto a asumir el rol del filósofo rey, así como tampoco lo estaría Dion, pariente de Dionisio, que también codiciaba el poder. Como resultado de esto, Platón sería vendido como esclavo en Egina. Para su fortuna, sin embargo, uno de sus amigos, Anisérides de Cirene, paseaba por aquellos lugares. A su regreso a Atenas fundaría la academia donde recibiría a muchos jóvenes y hombres ilustres. Se cuenta que dos eran los requisitos para ingresar a la academia: saber matemáticas, concretamente geometría, y practicar gimnasia. Su interés por la vida académica, sin embargo, no disminuiría su preocupación por la política, por la cual en el 367 viajaría por segunda ocasión a Siracusa, ahora para visitar a Dionisio II, quien al final de este viaje reaccionaría igual que su padre, aunque en esta ocasión, según lo narra Platón en su carta séptima, no fue vendido como esclavo, sí fue tratado como prisionero de guerra a causa del conflicto que suscitó el exilio de Dion. Para el 361 a.C., Platón volvería a visitar Siracusa, donde las cosas terminaron peor, peligrando incluso su vida. A partir de su obra y su vida, podemos observar cuatro grandes influencias del ateniense. En primer lugar, se encuentra Heráclito, cuya herencia fue recibida a través de Cratilo. La herencia de este autor se centra principalmente en la concepción del devenir, el mundo sensible como un todo cambiante y en consecuencia contingente. En segundo lugar se encuentra Parménides, de quien extrae la preocupación de buscar la unidad y la estabilidad metafísica en la realidad conocida, tema que Platón pretende resolver a través de su teoría de las ideas. Junto a este aspecto positivo de la herencia de Parmenidia, se encuentra el parricidio platónico, cuyo reto intelectual consiste en escapar de la univocidad parmenidia del ser. En tercer lugar se encuentra la influencia pitagórica de Platón, misma que trae para sí, además de una aproximación a la comprensión matemática del mundo, un acercamiento a la doctrina órfica, en especial a su concepción del alma. Finalmente se encuentra la influencia de Sócrates, quien con su mayéutica influenció el método dialéctico de Platón. El estudio de sus diálogos, no obstante, encierra una amplia serie de problemáticas, desde definir qué textos son efectivamente de Platón, hasta poder definir cuál sí es la postura de Platón. Aunque de momento no nos detendremos en esta cuestión, conviene advertir dos cosas. Bueno, por un lado, que cada uno de los diálogos contiene una serie de argumentos que conducen a nuevas reflexiones filosóficas, y por otro, que hay una cierta coherencia interna entre las líneas argumentativas de los distintos diálogos. Esta coherencia argumentativa nos permite reconstruir una suerte de doctrina o sistema de pensamiento, el cual, si bien no por eso renuncia a su carácter aporético, mantiene una estructura y unidad, razón por la que es posible hablar de una filosofía platónica. Estos diálogos se suelen clasificar en 5 etapas para su estudio: la edad temprana, que contiene la apología, el Carménides, el Critón, el Eutidemo, el Eutifrón, el Gorgias, el Hipias mayor y el Hipias menor, el Ión, el Laques, el Isis, el Protágoras y el libro primero de la República, que va de la muerte, digamos, de Sócrates al 387 a.C. Luego, una etapa de transición temprana, donde encontramos el Cratilo, el Menón, el Menéxeno. Una etapa de textos medianos, que donde está el Fedón, la República, los libros 2 a 10, y el Banquete. Una transición tardía, donde está el Parménides, el Téteto y el Fedro, y los diálogos tardíos, que son el Sofista, el Filebo, el Timeo, el Critias, el Político y las Leyes. Esto nos lleva a reflexionar sobre el problema de la escritura y la oralidad en Platón. Una de las primeras problemáticas que se presentan al momento de estudiar la filosofía platónica radica en la siguiente cuestión: ¿por qué Platón, a diferencia de otros pensadores de su época, los cuales se negaron a transitar de la oralidad de la escritura, escribe diálogos? Allende este interrogante podemos encontrar otra serie de preguntas de igual calado. Por ejemplo, si Platón expresó su doctrina filosófica en sus textos,
cuál es el sentido propio de los diálogos, su intención al escribirlos, por qué los redactaría en forma de diálogos, etcétera. Lo cual revela que la problemática tratada está implícita dentro de un problema de más alto calado, a saber, aquel que se gesta entre la escritura y la oralidad. Esta problemática a su vez se ensancha cuando observamos y analizamos algunos rasgos característicos de la obra platónica. Así, por ejemplo, encontramos que no todos los diálogos son inconcluyentes, ni pretenden serlo. Vemos que a pesar de que algunos de estos mantienen una cierta estructura dialógica común, como ocurre con los diálogos socráticos, otros, sin embargo, rompen con esta estructura. En muchos de estos diálogos, además, encontramos una serie de mitos que Platón introduce, según sea el caso, para aclarar o demostrar algunos de los aspectos tratados. Esto último concretamente, o mejor dicho, particularmente, se observa cuando es el viejo Sócrates quien dialoga con algún joven, sin por ello mostrarse como una característica exclusiva de estos diálogos. Eh, a lo largo de los textos platónicos encontramos tres referencias fundamentales para hablar del problema entre la escritura y la oralidad. Antes de analizar estas referencias, conviene mencionar un dato histórico relevante para la comprensión del tema. Platón, en efecto, se encontraba en medio del tránsito de la cultura oral a la escrita. Aunque sabemos que los orígenes de la escritura no se remontan a estas épocas, podemos constatar con cierta claridad los conflictos suscitados al pasar de una cultura que privilegiaba la oralidad como principal medio de difusión y transmisión del saber, a otra en la que se enfatiza el papel de la escritura. Frente a aquella cultura que privilegiaba la oralidad, donde se ubica el mismo Sócrates, Platón nos dejará parte de su pensamiento en sus diálogos. No obstante, contra la cultura escrita señala en su carta séptima que, es una cita textual, en todo caso, al menos puedo decir lo siguiente a propósito de todos los que me han escrito y escribirán y pretenden ser competentes en las materias por las que yo me intereso, o porque recibieron mis enseñanzas de otros, o porque lo descubrieron personalmente. En mi opinión, es imposible que hayan comprendido nada de la materia. Desde luego, no hay ni habrá nunca una obra mía que trate de estos temas. No se pueden en efecto precisar como se hace en otras ciencias, sino que después de una larga convivencia con el problema y después de haber intimado con él, de repente como la luz que salta de la chispa surge la verdad en el alma y crece ya espontáneamente. Sin duda tengo la seguridad de que tanto por escrito como de viva voz nadie podría exponer estas materias mejor que yo. Pero sé también que si estuviera mal expuesto nadie se disgustaría tanto como yo. Si yo hubiera creído que podían expresarse satisfactoriamente con destino al vulgo, por escrito u oralmente, ¿qué otra tarea más hermosa habría podido llevar a cabo en mi vida que manifestar por escrito lo que es un supremo servicio a la humanidad y sacar a la luz un beneficio de todos la naturaleza de las cosas? Como una primera referencia a esta problemática, la cita anterior privilegia aquel encuentro personal con la verdad, sobre aquellas visiones que reducen la filosofía y el saber a los grandes tratados y escritos. Esta verdad que tanto anhelaban los filósofos, esperando servir a la humanidad con su aprendizaje, difícil se encontrará plasmada con total satisfacción en la escritura. La razón para sostener esto, sin embargo, no se encuentra en la carta séptima de Platón, sino en el Fedro, concretamente al exponer el mito de Teut. En este mito, la divinidad Teut se presenta ante Tamus, el rey de Egipto, para que éste juzgue el valor de cada una de las artes que trajo al mundo. Los números, el cálculo, la geometría, el juego de damas, el juego de dados y la escritura. Respecto a este último aporte a la humanidad, la divinidad afirmará la necesidad de la escritura como fármaco de la memoria e instrumento para ensanchar la sabiduría. Sin embargo, Tamus replica a Teut que este último invento es el más peligroso, ya que en lugar de servir como remedio para el olvido y en consecuencia producir sabiduría, genera lo opuesto. Siguiendo con este mito, quien cultiva el detrás solo fomenta el olvido, despreocupándose de cuidar el arte de recordar. La persona que pretende recordar las cosas a través de la escritura deja de ejercitar su memoria, fomentando así el olvido. La escritura de la misma manera no produce verdadera sabiduría, sino meras apariencias, puesto que,
y esta es una cita textual del Fedro, habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tiene muchos conocimientos, siendo al contrario en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Además, aquellas ideas que son transmitidas por escrito, pensaba Platón, al desprenderse de su autor, quedan desahuciadas, indefensas, ante los distintos interlocutores, cuyas variadas interrogantes quedan insatisfechas. El autor de estas palabras, por último, corre el peligro de ser constantemente malinterpretado. Al trasladar esta cuestión a la formación de los guardianes y consecuentemente del filósofo rey, Platón vislumbra una tercera ocasión de vital importancia para abordar esta problemática y dar una nueva lectura de por qué escribió sus diálogos. Esta tercera referencia contiene dos momentos. Primero, la censura de los poetas de la República. Segundo, el retorno de los poetas en busca de una correcta formación de los infantes y de los jóvenes. Así el primer momento se gesta al descubrir tanto el poder retórico de los mitos y los poemas como su función dentro del modelo pedagógico de la antigua Grecia, donde destacaron tanto la figura de Homero como la de Hesiodo. Los mitos, en efecto, poseen una fuerza retórica única, capaz de mover las pasiones del alma, razón por la cual Platón se cuestiona si hemos de permitir que los niños, dice en la República, escuchen con tanta facilidad mitos cualesquiera, forjados por cualesquiera autores, y que en sus almas reciban opiniones en mayor parte opuestas a aquellas que pensamos deberían tener al llegar a grandes. Esto último implica en consecuencia que no cualquier mito es lícito para la formación de buenos ciudadanos, capaces de velar por el bien común de la República. Se trata pues de una censura a los poetas cuyas obras atentan en contra de la formación de aquellos ciudadanos ideales. Una república ideal donde reine la justicia deberá cuidar el tipo de poesía con la que se forman sus ciudadanos, poesía que por ende debe conducirnos a tener una buena disposición del ánimo. Para Platón, en consecuencia, no todo lo que nos dice la poesía es bueno para la formación de los niños y los jóvenes. Que el poeta, es una cita textual, no componga nada que se aparte de lo que es costumbre, justo, bello o bueno a los ojos de la ciudad. Que no pueda mostrar lo que ha hecho en ningún particular antes de haberlo presentado a los jueces designados para eso y a los guardianes de la ley y contar con su aprobación. En general, se trata de los legisladores que elegimos para la música y del encargado de la educación. Esto está en las leyes. A pesar de su fuerte crítica al carácter mimético de los mitos, Platón reconoce en un segundo momento la necesidad de estos para la consolidación del estado ideal. Dice en la República, cuando un varón cabal llega en la narración a alguna frase o acción propia de un hombre de bien, estará dispuesto a interpretar dicho pasaje sin avergonzarse de tal imitación, pero estará menos dispuesto y en menos ocasiones si se trata de imitar a alguien presa de enfermedades o de amores, o de ebriedad o de algún otro padecimiento. El retorno de los poetas a la República, por tanto, tendrá ciertas limitaciones, pues no todo mito habla de individuos, acciones y frases dignas de ser imitadas. Así, aunque los poetas sean más austeros y menos agradables, su obra servirá para formar hombres buenos. La República rechazará, por tanto, solo aquellos poemas que, sin conocimiento de causa, pretendan hacer meras imágenes de la excelencia. Si bien los poemas que sean aceptados no serán igual de bellos y armoniosos que aquellos otros que se fijan más en la estética del poema que en la verdad, estos ayudarán al hombre a transitar de la mímesis al verdadero arte del filósofo. Se trata pues de poemas que tienen conocimiento del arte, que tratan de imitar y que en consecuencia saben de lo que hablan. Me refiero a poetas que son a su vez filósofos. ¿Pero en qué consisten estos poemas austeros, pero cercanos al saber? ¿Acaso son poemas que pretenden conducir las almas a la búsqueda sincera de la verdad? ¿Se trata, por tanto, de una poesía especial que imita el propio arte del filósofo? Al analizar estas interrogantes, se me ocurre una hipótesis un tanto provocativa.
a saber que los diálogos de Platón pretenden ser esos poemas austeros que imitan su método dialéctico, los cuales trascienden a los poemas ordinarios que se mantienen a una gran distancia de la verdad, al ser meras imágenes o imitaciones de imágenes o imitaciones de las cosas. Tenemos que presentar esta solución al problema de la mímesis en Platón, lo haríamos de la siguiente forma, ¿no? Por un lado estaría la cosa, que sería la realidad. En un primer momento, en una primera mímesis, estaría bien la imagen de la realidad, y después los poetas, en una mímesis 2, los poetas ordinarios, que harían una copia de la copia, y en el caso de los filósofos que hacen estos poemas, estos diálogos, estaría la realidad y en el primer momento, en Mimesis 1, los diálogos serían esa copia de la realidad. Ya no habría una copia de la copia. Mientras que en un poema ordinario, la Mimesis 2 es una imitación de la imagen, Mimesis 1, y esta a su vez una imagen de lo real, en los diálogos platónicos se encuentra un contacto directo con la realidad de la cosa, sin la necesidad de un mediador. En este sentido, podemos afirmar que los diálogos son poemas más próximos a la verdad en cuanto que tienen conocimiento de causa, cosa que no ocurre con la poesía mimética que busca solo agradar, más no instruir. Es decir, son mitos que se presentan como reflejos del arte dialéctico, diálogos vivos que pretenden conducir a los hombres a esa búsqueda sincera de la verdad. Vean esta cita, dice, en efecto, de la mayoría de las obras expuestas en poesía o prosa que tengo aprendidas o escuchadas, de todos me parecieron ser los más satisfactorios y aquellos que más conviene que escuchen los jóvenes. No podría dar al guardián de la ley y educador, así creo, un ejemplo mayor que este, es decir, que no solo debe mandar a maestros que enseñan a los niños esta conversación, sino que las obras relacionadas y semejantes a estas, si acaso tropieza con ellos en algún lugar cuando lee poemas de autores o escritos en prosa, e incluso cuando escucha solo conversaciones que no están escritas, pero con alguna relación con la presente discusión, no debe dejarlos pasar de ninguna manera, sino escribirlas. Hablemos ahora de la noción platónica de filosofía. La resolución platónica por una escritura capaz de recrear aquel diálogo vivo en el que se pretende aproximarse a la verdad, nos remite a una segunda interrogante, a saber, definir y especificar la noción platónica de filosofía. Pues para aprender a filosofar no basta con analizar sus principales tesis filosóficas, sino que es necesario reflexionar sobre nuestra propia actividad, es decir, hacer filosofía de la filosofía tal y como sostiene José Gauss. Cuestión que va desde el cuestionamiento por el y el quehacer del filósofo, hasta profundizar en el para qué de esta disciplina y el análisis de ciertas virtudes del filósofo. Para empezar esta reflexión, por ende, es necesario estudiar a profundidad tanto las raíces mismas del término como algunas de sus principales consecuencias. De este modo descubrimos una radical diferencia entre el sofos y el filósofo. Mientras el sofos o sabio pretende tener un conocimiento pleno de la realidad, sea porque reconoce sus causas últimas, o sea porque de hecho tiene una cierta intuición de toda la verdad y por tanto una aproximación cabal a la realidad, el filósofo se ve a sí mismo como un mero amante de la sabiduría. Esta sutil diferencia, en consecuencia, nos revela una primera pista al respecto. Mientras el sabio se encuentra absuelto de aquella necesidad de salir en busca de la verdad, ya que su conocimiento es absoluto, el filósofo se encuentra siempre, pero siempre necesitado de la verdad. Para entender esto, sin embargo, debemos profundizar en uno de los temas más manoseados y tergiversados de la filosofía platónica, a saber, su noción de amor. Esta última tarea nos conduce directamente a estudiar y reflexionar uno de los diálogos que en lo personal considero de los más ricos en contenido, a saber, el banquete. Tal y como lo indica ya su nombre, el banquete nos remite a un contexto único dentro de la inmensa obra de Platón. Se trata, pues, de un convite intelectual en el que se presentan 6 discursos relativos a la naturaleza de Eros.
Aquel festín organizado por Agatón en honor a sus allegados será así el pretexto ideal para profundizar una de las cuestiones tanto filosófica como antropológica más importantes. El amor, en efecto, se presenta a sí mismo como motivo de fiesta. En este contexto, la festividad que gira en torno al amor nos indica no solo que el amor, es algo digno de celebrar, sino también como algo esencialmente dinámico. El amor no es una realidad a la que podemos acceder desde una mera imagen estática del mundo. Como si fuera de su vitalidad, descubriésemos su más íntima esencia. No lo podemos disecar, ¿no? Así, Sócrates comenzará esa interacción comunicativa afirmando, vean esta cita del banquete: estaría bien, Agatón, que la sabiduría fuera una cosa de tal naturaleza que al ponernos en contacto unos con otros, fluyera de lo más lleno a lo más vacío de nosotros, como fluye el agua en las copas a través de un hilo de lana, de la más llena a la más vacía. Lo cual quiere decir que el amor, y por tanto el amor o impulso a la sabiduría, se sumerja en el terreno de la embriaguez de cuanto ocurre en la cotidianidad. Teniendo esto en mente, es Fedro quien inicia esta serie de discursos en torno a la divinidad. La primera afirmación de Fedro es relativa al nacimiento de Eros, de quien asegura ser el más antiguo y causa de los mayores bienes, pues no hay mayor bien en la juventud que un buen amante. Y dice Fedro, lo que en efecto debe guiar durante toda la vida, toda su vida, a los hombres que tengan la intención de vivir noblemente. Esto, ni el parentesco, ni los honores, ni la riqueza, ni ninguna otra cosa son capaces de infundirlo tan bien como el amor. Prueba de ello es que nada causaría mayor vergüenza a un hombre que si el amado descubriera al amante realizando actos feos o ajenos a la nobleza. Así pues, dice, si hubiera alguna posibilidad de que exista una ciudad en un ejército de amantes llamados, no hay menor modo de que administrasen su propia patria, absteniéndose de todo lo feo y emulándose unos a otros. Ya que los amantes encuentran mayor vergüenza cuando el amado descubre sus acciones feas. Esa vergüenza los mueve a buscar solo las acciones más nobles. En este sentido se afirma que ninguno hay tan cobarde a quien el propio Eres no le inspire para el valor, de modo que sea igual el más valiente por naturaleza, igual al más valiente. Aplicando esto a la noción de filosofía, decimos que el amor se caracteriza como una cierta inspiración divina a lo más noble. La verdad se presenta como algo cuya naturaleza se eleva al ámbito de lo más digno y bello por sí mismo en comparación con las acciones feas. Se acerca, por tanto, a lo bueno o noble, a lo bello y lo verdadero. Entre el amado y el amante, sin embargo, los dioses estiman más al segundo, pues éste, al estar inspirado y asistido por la divinidad, está más dispuesto a la adquisición de la virtud y la felicidad. Pausanias, sin embargo, va a señalar que el error de Fedón es creer que Eros es solamente uno y no dos. Si hay dos Eros, en consecuencia, debemos determinar cuál de ellos es digno de elogio y cuál no. Así como beber, cantar y dialogar no son cosas bellas por sí mismas, sino en virtud de la calidad con la que estos actos se realicen, del mismo modo podemos reconocer que no toda forma de amor es buena y digna de elogio. Y dice Pausanias, si se hace bien y rectamente resulta hermosa, pero si no se hace rectamente, fea. Pandemo, el eros de Afrodita, se corresponde con el amor vulgar con el que los hombres aman en general. Y dice Pausanias, tales personas aman en primer lugar no menos a las mujeres que los mancebos. En segundo lugar, aman en ellos más sus cuerpos que sus almas y finalmente aman a los menos inteligentes posibles con vista solo a conseguir su propósito, despreocupándose de si la manera de hacerlo es bella o no. Se trata pues de un amor que nos conduce prioritariamente a los placeres mundanos, que nos vuelve esclavos de nuestros apetitos y pasiones y en consecuencia al capricho del azar. El segundo tipo de eros, en cambio, sale de lo vulgar y lo mundano en busca de aquello que encierra mayor nobleza. Por eso dice Pausanias, de aquí que los inspirados por este amor se dirijan precisamente a lo masculino, al amar lo que es más fuerte por naturaleza y posee más inteligencia. Este segundo tipo de amor
amor fiel y leal característico de los hombres buenos, ya que estos son capaces de autogobernarse, es decir, de imponerse a sí mismos una ley. Y dice, cualquier acción hecha con orden y según la ley no puede en justicia provocar reproche. Dada la vitalidad y necesidad de esta nobleza en nuestras vidas, Pausanias aboga a favor de una cierta legislación de labor, contraria a aquellas actitudes de los bárbaros que lo ven como algo vergonzoso. Y dice, donde se ha establecido que es vergonzoso conceder favores a los amantes, ello se debe a la maldad de quienes lo han establecido, a la ambición de los gobernantes, a la cobardía de los gobernados. Costumbre, sin embargo, dejar a los amantes la oportunidad de realizar actos raros que en otros serían dignos de reproche, como suplicar, rogar e incluso estar dispuesto a soportar la esclavitud. Y dice, en cambio, en el enamorado que hace todo esto, hay cierto encanto y le está permitido por la costumbre obrar sin reproche en la idea de que lleva a término una acción hermosa. Esto último nos conduce nuevamente a distinguir entre los dos tipos de amor, uno vulgar y el otro noble. A lo que Pausanias añade, por consiguiente, es obrar feamente el conceder favores a un hombre pérfidamente, mientras que es obrar bellamente el concederle a un hombre bueno y de buena manera. Y es pérfido aquel amante vulgar que se enamora más del cuerpo que del alma, pues ni siquiera es estable al no estar enamorado tampoco de una cosa estable, ya que tan pronto como se marchita la flor del cuerpo, estaba enamorado, desaparece volando, tras violar muchas palabras y promesas. Asimismo, esto explica por qué algunos amados ponen a prueba a sus amantes, no dejándose conquistar tan rápido. El amor sincero solo se da en la estabilidad concreta, concretamente en la virtud. Y cito, pues, está establecido ciertamente entre nosotros que si alguno quiere servir a alguien, pensando que por medio de él va a ser mejor en algún saber o en cualquier otro aspecto de la virtud, esta su voluntaria no se considere, a su vez, vergonzosa ni adulazón. Este segundo discurso de Pausanias nos conduce a reflexionar sobre el tema de la reciprocidad, entendida como la conjunción del amado y el amante, en la que el amado le entrega favores al amante. Aquel aro se presenta bajo la conducción de la virtud y del autogobierno. Y por eso dice, así, complacer en todo por obtener la virtud es en efecto absolutamente hermoso. Esto es el amor de la diosa celeste, celeste también él, y de mucho valor para la ciudad y para los individuos, porque obliga al amante y al amado igualmente a dedicar mucha atención a sí mismo con respecto a la virtud. Para el tercer discurso, Erixímaco retornará a la dualidad descrita por Pausanias, bajo la aclaración de que este impulso de Eros no se reduce solo a los hombres nobles y bellos, ya que para él Eros es un dios grande y admirable, y a todo extiende su influencia tanto en las cosas humanas como en las divinas. Si aplicamos esto último a nuestra comprensión de la filosofía, diríamos que ese amor o tendencia a la sabiduría se extiende más allá de las cuestiones antropológicas y mundanas hasta alcanzar la divinidad. Eros, según Erixímaco, es una divinidad omnipotente cuya influencia todo lo abarca. Su influencia se encuentra en primer lugar en la naturaleza de los cuerpos, de dos formas. Dice, pues el estado sano del cuerpo y el estado enfermo son cada uno, según opinión unánime, diferente y desigual, y lo que es desigual desea y llama cosas desiguales. En consecuencia, uno es el amor que reside en lo que está sano y otro el que reside en lo que está enfermo. La medicina en este sentido privilegia aquellos elementos sanos sobre los dañinos, al modo en que el filósofo se inclina por la verdad sobre lo falso. Se trata pues de un arte que tiende hacia una comprensión armónica del cuerpo, donde la armonía se entiende como una consonancia o acuerdo entre las partes que conforman el todo, donde estos acuerdos o consonancias se presentan a sí mismos como operaciones amorosas nobles. Para lograr una perfecta armonía, sin embargo, no debemos olvidar que en todas las cosas podemos encontrar tanto al Eros hermoso de Urania como al vulgar de Polimnia. En el caso de la nutrición diríamos que el arte de comer sano radica en saber comer tanto lo adecuado como en la justa medida.
Esto no implica, sin embargo, que nos privemos por completo del arte culinario, que se debe tomar y aplicar con cautela, de modo que goce cierto disfrute sin concurrir a la enfermedad. Así pues, dice, no solo en la música, sino también en la medicina y en todas las demás materias, tanto humanas como divinas, hay que vigilar en la medida en que sea factible a uno y otro eros, ya que los dos se encuentran en ellas. Alguien que sabe comer, volviendo al ejemplo anterior, sabe seguir una dieta sana sin por ello dejar de experimentar aquellos placeres que brinda el buen comer. Mas aquel, dice, que realiza en el bien con moderación y justicia, tanto en nosotros como en los dioses, ese es el que posee el mayor poder y el que nos proporciona toda felicidad, de modo que podamos estar en contacto y ser amigos tanto unos con otros como con los dioses que son superiores a nosotros. La naturaleza de Eros, según el discurso de Aristófanes, nos remite con mayor fuerza a la naturaleza del hombre, pues Eros es el más filántropo de los dioses, al ser auxiliar de los hombres y médico de enfermedades, tales que una vez curadas habría la mayor felicidad para el género humano. Este último lo debería hacerle el más digno de honores, cosa que en opinión del comediante no ocurre a causa del desconocimiento. Aquella caracterización de Eros, sin embargo, solo se entiende mediante el mito del andrógino, dice Aristófanes, según el cual la naturaleza originaria del ser humano no era la misma de ahora. El andrógino, tal y como lo señala Aristófanes, reúne dentro de su naturaleza tanto lo masculino como lo femenino. Era entonces una cosa sola en cuanto a forma y nombre que participaba de uno y de otro, de lo masculino y de lo femenino, pero que ahora no es sino un hombre que yace ya en la ignominia. Su ser era esférico, con 4 manos y 4 piernas y 2 rostros perfectamente iguales, pero mirando en direcciones opuestas, sobre una misma cabeza. Aunque caminaba recto como ahora lo hacemos, el andrógino podría hacerlo en ambas direcciones y corría dando volteretas como los acróbatas. Ese ser circular nos remite directamente al ideal griego de la perfección. La esfera, al menos desde la geometría euclidiana, es la figura más perfecta. Con toda su fuerza y su vigor creyó que podría vencer a los dioses, pero estos, previendo el caos que ello podría ocasionar, deliberaron sobre su destino. Vean esta cita. Tras pensarlo detenidamente, dijo al fin Zeus, me parece que tengo el medio de cómo podrían seguir existiendo los hombres y a la vez cesar de su desenfreno, haciéndolos más débiles. Ahora mismo, dijo, los cortaré en 2 mitades y cada uno, y de esta forma serán a la vez más débiles y más útiles para nosotros por ser más numerosos. Andarán rectos sobre 2 piernas, y si nos parece que todavía perduraran en su insolencia y no quieren permanecer y no quisieran permanecer tranquilos, de nuevo dijo, los cortaré en 2 mitades, de modo que caminarán dando saltos sobre una sola pierna. De modo que aquel ser esférico cuyo rasgo fundamental era la completud, ahora conformaría 2 mitades. Mientras Zeus dividía cada andrógino en dos, Apolo volteaba el rostro de cada hacia el corte, de manera que al verse cindido se hiciera moderado. Así pues, una vez que fue seccionada en dos la forma original, añorando, dice en el Aristófanes, cada uno su propia mitad, se juntaba con ella y rodeándose con las manos y entregándose unos con otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta inacción, no querer hacer nada separados unos de otros. Se trata, pues, de dos nuevos seres que anhelaban fervientemente volver a la unidad para alcanzar aquella completud que tanto anhelaban. Juntos con entidades completas, seres plenos que en la unidad son capaces de alcanzar una mayor perfección. De ahí que la realización existencial de cada ser humano solo sea posible a través de la comunidad y nunca de manera aislada. El ser andrógino se presenta como una analogía de nuestra naturaleza social, según la cual solo puedo alcanzar la autosuficiencia en la unidad con otro que complementa. Mi plenitud existencial, en consecuencia, solo es posible mediante el amor. El amor en este sentido es innato a los hombres y restaurador de la antigua naturaleza que intenta ser uno solo de esos dos y sanar la naturaleza humana.
La unión que da el amor se perpetúa cuando se encuentran con aquella auténtica mitad. Vean esta cita. Estos son los que permanecen unidos en mutua compañía a lo largo de toda su vida, y ni siquiera podrían decir que se desean conseguir realmente unos de otros, pues a ninguno se le ocurriría pensar que ello fuera el contacto de las relaciones sexuales, y que precisamente por esto el uno se alegra de estar en compañía del otro con tan gran empeño. Antes bien es evidente que el alma de cada uno desea otra cosa que no puede expresar, se adivina lo que quiere y lo insinúa enigmáticamente. El amor, según el discurso de Aristófanes, se manifiesta en el constante deseo de la unidad con el amado. Llamamos amor en consecuencia a ese deseo de volver a nuestros orígenes, a ese impulso a remediar nuestra naturaleza escondida en busca de unidad. Escindida, yo diría. Ven esta cita. Existe pues el temor de que si no somos mesurados respecto a los dioses, podamos ser partidos de nuevo en dos y andemos por ahí como los que están esculpidos en relieve en las estelas. Esta es la razón precisamente por la que todo hombre debe exhortar a otros a ser piadosos con los dioses en todo, para evitar lo uno y conseguir lo otro, siendo Eros nuestro guía y caudillo. A lo cual le añade, ¿no? Dice, yo me estoy refiriendo a todos los hombres y mujeres cuando digo que nuestra raza solo podría llegar a ser plenamente feliz si lleváramos el amor a su culminación y cada uno encontrara el amado que le pertenece, retornando a su antigua naturaleza. Acorde con el discurso de Agatón, todos los discursos previos no han penetrado en la naturaleza de Eros por privilegiar un encomio a los bienes que el hombre recibe por su causa. De este modo afirma que, vean esta cita, si bien es cierto que todos los dioses son felices, Eros, si es lícito decirlo sin incurrir en castigos divinos, es el más feliz de ellos por ser el más hermoso y el mejor. Para Agatón, Eros es el más joven de los dioses, repudiando la vejez y al imperio parmenidio de la necesidad. Se trata entonces de una crítica al univocísmo parmenidio, el cual parece vincularse con un cierto tipo de violencia, pues no hubiera existido mutilaciones ni mutuos encadenamientos, ni otras muchas violencias, dice el texto, si Eros hubiera estado entre ellos sino amistad y paz, como ahora desde que Eros es el soberano de los dioses. Es pues joven, pero además de joven es dedicado. Lo cual prueba diciendo que su morada está en los caracteres y almas de los dioses, y que no son de temperamento duro. Al cual añade que es flexible de forma. Dice, ya que si fuera rígido, no sería capaz de envolver por todos lados, ni de pasar inadvertido en su primera entrada y salida de cada alma. Además de bello, Eros es conocido por su virtud, en especial por su justicia. Vean este pasaje. Eros ni comete injusticia contra Dios en nombre alguno, ni es objeto de injusticia por parte de ningún Dios ni de ningún hombre, pues ni padece violencia si padece algo, ya que la violencia no toca a Eros ni cuando hace algo, lo hace con violencia, puesto que todo el mundo sirve de buena gana a Eros en todo, y lo que uno acuerde con otro, de otro grado dicen las leyes, reinos de la ciudad, que es justo. La justicia, sin embargo, no es la única virtud que caracteriza a esa divinidad, ya que Eros también se caracteriza por su templanza. Ven lo que dice Agatón. Se reconoce en efecto que la templanza es el dominio de los placeres y que ningún placer es superior a Eros, y si son inferiores serán vencidos por Eros y los dominará, de suerte que Eros, al dominar los placeres y deseos, será extraordinariamente templado. Lo mismo se puede decir respecto a otras virtudes como la valentía y su sabiduría. A Eros le debemos, según Agatón, toda arte y toda ciencia, pues ninguna de estas se explicaría sin ese deseo y amor a las cosas bellas. Nos vamos aproximando a nuestro objetivo, ¿no? Vean esta cita. Él es quien nos vacía de extrañamiento y nos llena de intimidad, el que hace que celebren en mutua compañía todas las reuniones como la presente, y en las fiestas, en las cosas y en los sacrificios resulta nuestro guía. Nos otorga mansedumbre y nos gusta aspereza, dispuesto a dar cordialidad, nunca dar hostilidades, propicio y amable, contemplando por los sabios, admirado por los dioses, codiciado por los que no lo poseen, digna adquisición de los que lo poseen mucho, padre de la molicie, de la delicadeza, de la voluptuosidad, de las gracias, del deseo y de la nostalgia, cuidadoso de los buenos,
despreocupado de los malos. En la fatiga, en el miedo, en la nostalgia, en la palabra es el mejor piloto, defensor, camarada y salvador. Gloria de todo, dioses y hombres, el más hermoso y mejor guía, al que debe seguir en su cortejo todo hombre. Cuando Agotón hace esta caracterización de Eros, así, está afirmando que el impulso de su amor se opone al temperamento duro de aquellos que son necios y arrogantes. La necedad y la arrogancia en este sentido es contraria al espíritu del amante de la sabiduría, cuyo punto de partida es el reconocimiento de la propia ignorancia cara a la verdad. De que también podamos afirmar que la sabiduría constituye lo más bello, justo y excelso en la vida. La filosofía y por tanto el filósofo son amantes del saber, cuyo impulso es el asombro y la curiosidad. Algo similar observamos en los demás discursos donde se establecen algunas de las características fundamentales de la filosofía y del quehacer de aquellos que se entregan a estas artes. Sin embargo, notamos que ninguno de ellos nos termina por definir lo propio de la filosofía como amor a la sabiduría. Y es por esta razón que Platón reserva el análisis de la verdadera naturaleza de Eros para su interlocutor principal, Sócrates. Nos preguntamos, pues, por el ser específico de ese amor. Lo primero que Sócrates menciona respecto a la naturaleza del amor es que no es un impulso ciego o carente de objeto, en cuanto que la realidad o posibilidad del objeto amado se vuelve el motor de nuestras acciones. Quien ama algo se vuelve el motor, quien ama algo desea aquello que ama. Este deseo, sin embargo, se da prioritariamente respecto de aquellas cosas que carecemos, de modo que el fuerte solo desea ser fuerte y el sano estar sano en relación al futuro, esto es, en cuanto que, dice Sócrates, quiero tener también en el futuro lo que en la actualidad tengo. El amor en este sentido es amor de algo de lo cual se tiene necesidad. De modo que el filósofo, al reconocerse como amante de la sabiduría, admite dos cosas. Por un lado, su falta de sabiduría y por otro, la necesidad que tiene de poseerla. Se trata pues del deseo constante por alcanzar la verdad. Partiendo de esta reflexión inicial, Sócrates revela la identidad de quien le da a conocer la genuina naturaleza del amor, a saber, Diótima. Y dice, ella fue precisamente la que me enseñó también las cosas del amor. Curioso que sea una mujer, ¿no? Mediante la figura de Diótima en este sentido, Sócrates comienza su discurso describiendo la naturaleza de Eros para posteriormente caracterizar sus obras. A diferencia de todos los interlocutores que le antecedieron, Diótima afirma que la naturaleza de Eros no está en los extremos, sino en un punto intermedio. Así Eros no es ni bello ni feo, ni sabio ni ignorante, como ocurre con la recta opinión, ni bueno ni malo. Dice, no pretendas, por tanto, que lo que no es bello sea necesariamente feo, ni lo que no es bueno malo. Y así también respecto a Eros, puesto que tú mismo estás de acuerdo en que no es ni bueno ni bello, no creas tampoco que ha de ser feo y malo, sino algo intermedio, dijo, entre esos dos. A diferencia de los dioses que poseen cosas buenas y bellas, que son sabios y por ende felices, Ero carece de todas estas cosas sin por eso encontrarse carente de recursos. En este sentido, Diótima afirma que la naturaleza de Eros se ubica en un punto intermedio como ocurre entre lo mortal y lo inmortal. De que sea un gran demon que interpreta y comunica a los dioses, vean las cosas de los hombres y a los hombres las de los dioses, súplicas y sacrificios de los unos y de los otros, órdenes y recompensas por los sacrificios. Al estar en medio de uno y otros, llena el espacio entre ambos, de suerte que el todo queda unido consigo mismo como un continuo. De la misma forma, los filósofos nos encontramos en un punto intermedio entre la sabiduría y la ignorancia, ya que reconocer nuestra ignorancia no significa que seamos nescientes. En efecto, quien se dedica a la filosofía sabe que no sabe nada y en cuanto reconoce tal, se vuelve un docto ignorante, tal y como lo sugiere el Cusano en la obra que lleva este mismo nombre. Eros es hijo de Poros, el dios de la abundancia y los recursos, y Penia, la diosa de la miseria, razón por la cual tiene las siguientes características. Vean este pasaje del banquete. Dice Diótima, en primer lugar, es siempre pobre y lejos de ser delicado y bello como cree la mayoría, es más bien duro y seco.
descalzo y sin casa. Duerme siempre en el suelo y descubierto. Se acuesta en la intemperie en las puertas y al borde de los caminos. Compañero siempre inesperable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está el océano de lo bello y de lo bueno. Es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico en recursos. Un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y sofista. No es por naturaleza inmortal ni mortal, sino que en el mismo día unas veces florece y vive cuando está en la abundancia y otras muere, pero recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre. Mas lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros nunca ni está falto de recursos ni rico, y está además en el medio de la sabiduría y la ignorancia. Pues la cosa es como sigue. Ninguno de los dioses ama la sabiduría ni desea ser sabio, porque ya lo es, como tampoco ama la sabiduría cualquier otro que sea sabio. Por otro lado, los ignorantes ni aman la sabiduría ni desean hacerse sabios, pues en esto precisamente es la ignorancia una cosa molesta, en que quien no es ni bello ni bueno ni inteligente se cree a sí mismo que lo es suficientemente. Así pues, el que no cree estar necesitado, no desea tampoco lo que no cree necesitar. Al igual que Eros, el filósofo se encuentra cara a cara con la verdad desde un punto intermedio. Unas veces parece vislumbrar más la verdad, otras, sin embargo, permanece en la ignorancia. Algunas veces parece inspirado por las musas, otras, por el contrario, se encuentra sumergido en correosas sombras de la duda. Como punto medio entre el sabio y el ignorante, el filósofo no solo reconoce su carencia de reconocimiento, sino que a su vez se muestra siempre necesitado del saber. El filósofo se interesa además por todo aquello que le causa asombro. Rara vez se rehúsa a dejar de lado alguna duda o inquietud que impresiona e impacta su intelecto. Dice el texto. La sabiduría, en efecto, es una de las cosas más bellas, y Eros es el amor de lo bello, de modo que Eros es necesariamente amante de la sabiduría, y por ser amante de la sabiduría está por tanto en medio del sabio y del ignorante, y la causa de esto es también su nacimiento, ya que es hijo de un padre sabio y rico en recursos, y de una madre no sabia e indigente. Con esto en mente, Diótima nos invita a distinguir entre el amado y el amante, recordando que Eros no se identifica con lo primero, sino con lo segundo. Por ende, es tan erróneo tanto el comportamiento de aquel que trata al filósofo como sabio, como el de aquel que siendo filósofo olvida que su doctrina es solo una pequeña parcela del vasto mundo del saber y que por tanto no puede garantizar con certeza absoluta una total comprensión del mundo y de las grandes interrogantes que lo rodean. Todo el que ama o desea algo busca que aquello que desea llegue a ser suyo siempre, razón por la cual, dado que aquello que busca con tanto fervor los hombres es el bien, entonces dijo, cita, el amor es, en resumen, el deseo de poseer siempre el bien. Quien en consecuencia es movido por el deseo del bien que despierta este amor, se vuelve procreador de aquel bien que persigue, pasando del amor de lo bello al amor de la generación y procreación de lo bello. El deseo en este sentido nos conduce a la producción del objeto deseado, de modo que quien desea lo bello se vuelve procreador de la belleza, y quien desea el bien y la felicidad procrea ese bien y esa felicidad, porque la generación es algo eterno e inmortal en la medida en que pueda existir en algo inmortal. Y es necesario, según lo acordado, desear la inmortalidad junto con el bien, si realmente el amor tiene por objeto la perpetua posesión del bien. Así pues, según se desprende de este razonamiento, necesariamente el amor es también amor de la inmortalidad. Al analizar las causas de semejante disposición amorosa, descubrimos en el ser humano, dice Platón, un cierto impulso por hacer que lo mortal participe de lo inmortal, a través de la fecundidad, como quien busca trascender su existencia mediante el cuidado y la huella que se deja en los hijos. En consecuencia, quien es fecundo puede serlo de dos formas. En primer lugar, encontramos a quien es fecundo en sentido fisiológico, buscando esa trascendencia mediante el amor a los hijos. En segundo lugar están aquellos que son fecundos según el alma, pues hay en efecto, dijo, es una cita textual, quienes conciben en las almas aún más los cuerpos lo que corresponde al alma concebir y dar a luz.
¿Y qué es lo que le corresponde? El conocimiento y cualquier otra virtud, de las que precisamente son procreadores todos los poetas y cuantos artistas se dice que son inventores. Así, quien busca por crear también debe preocuparse por hallar un terreno verdaderamente fértil, capaz de engendrar aquella belleza que se busca. Así pues, en razón de su fecundidad, se apega a los cuerpos bellos más que a los feos. Y si se tropieza con un alma bella, noble y bien dotada por naturaleza, entonces, dice Platón, muestra un gran interés por el conjunto. Ante esta persona tiene al punto abundancia de razonamientos sobre la virtud, sobre cómo debe ser el hombre bueno y lo que debe practicar e intentar educar, razón por la cual las armas afines en cuanto a su fecundidad tienden a formar comunidades o academias en donde engendrar sus ideas. Quien busca engendrar estos hijos inmortales, trascendiendo con ello aquella mortal naturaleza eh, que lo caracteriza, debe comenzar desde joven buscando aquellos grandes maestros que lo conduzcan por este camino. Debe pasar de admirar la belleza de los cuerpos a amar la belleza de la forma. Vean esta cita. A continuación, debe considerar más valiosa la belleza de las almas que la del cuerpo, de suerte que si alguien es virtuoso del alma, aunque tenga un escaso esplendor, séale suficiente para amarle, cuidarle, engendrar y buscar razonamientos tales que hagan mejores a los jóvenes para que sea obligado una vez más a contemplar la belleza que reside en las normas de conducta y en las leyes y a reconocer que todo lo bello está emparentado consigo mismo y considere de esta forma la belleza del cuerpo como algo insignificante. Una vez logrado esto, el joven filósofo deberá experimentar distintas disciplinas para que genere muchos y variados discursos que sean capaces de abonar algo a aquel océano de la sabiduría, descubriendo así aquella unidad del saber que garantiza cierta comprensión del sentido último de la realidad. Y vean este pasaje maravilloso. En efecto, quien hasta aquí ha sido instruido en las cosas del amor, tras haber contemplado las cosas bellas en ordenada y concreta sucesión, descubrirá de repente, llegado ya el término de su iniciación amorosa, algo maravillosamente bello por naturaleza, saber aquello mismo, Sócrates, por lo que precisamente se hicieron todos los esfuerzos anteriores, que en primer lugar existe siempre y ni nace, ni perece, ni crece, ni decrece. En segundo lugar, no es bello en un aspecto y feo en otro, ni unas veces bello y otras no, ni bello respecto a una cosa y feo respecto a otra, ni aquí bello y allí feo, como si fuera para uno bello y para otros feo. Ni tampoco se le apreciará esta belleza bajo la forma de un rostro, ni de unas manos, ni de cualquier otra cosa de las que participa un cuerpo, ni como un razonamiento, ni como una ciencia, ni como existente en otra cosa. Por ejemplo, en un ser vivo, en la tierra, en el cielo o en algún otro, sino la belleza en sí que es siempre consigo misma específicamente única, mientras que todas las cosas bellas participan de ella de una manera tal que el nacimiento y muerte de éstas no le causa ni aumento ni disminución, ni le ocurre absolutamente nada. La filosofía, según este proceso anterior, se muestra como una especie de terapia intelectual que asciende de las meras apariencias de las cosas mundanas hasta elevarse a aquellas cosas que son bellas por sí mismas. Vean este otro pasaje. Pues esta es justamente la manera correcta de acercarse a las cosas del amor o de ser conducido por otro, empezando por las cosas bellas aquí y sirviéndose de ellos como de peldaños, ir ascendiendo continuamente en base a aquella belleza. De uno solo a dos, y de dos a todos los cuerpos bellos, y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta, y de las normas de conducta a los bellos conocimientos, y partiendo de estos términos en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa, sino de aquella belleza absoluta, para que conozca al fin lo que es la belleza en sí. La filosofía, como terapia en este sentido, nos ayuda a elevarnos a lo más originario del ser, saliendo de aquella faena de bagatelas en las que comúnmente nos perdemos. Es una especie de escape de aquel mundo que al carecer de reflexión y juicio pretende sumergirnos
en las meras apariencias. Gracias.